Muy buenos días, familia, que Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Qué lindo tiempo que siempre podemos estar reunidos, así sea por estos medios. Pero bueno, prontamente vamos a estar reunidos en lo presencial. Así que bueno, sigamos orando, sigamos en esta misma unidad, en este mismo sentir, juntos delante del Señor, adorándole, alabándole. Y bueno, ahora en este tiempo de estudiar también su palabra, ¿sí? Hemos venido estudiando las disciplinas espirituales, aquello que Dios estableció para que nosotros nos fortalezcamos en la fe, aquello que Dios estableció para que crezcamos en la piedad, que crezcamos en el amor, en la pasión por Él, aquellas disciplinas que Dios estableció para que nosotros cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Que es nuestra meta, llegar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y hemos hablado hasta el momento de dos disciplinas, y hemos visto la oración y hemos visto el evangelismo, ¿cierto? Salir a evangelizar. Yo confío en Dios que ustedes, la palabra que hemos escuchado y estas disciplinas que ya vimos, las hayan empezado a poner en práctica de una vez. No dejen pasar el tiempo, sino que inmediatamente hagan planes y empiecen a disciplinarse en el ejercicio de esto que estamos aprendiendo, ¿cierto? Es palabra de Dios. Pero las disciplinas para la piedad que nosotros practiquemos se hacen algo inútiles si no tenemos en cuenta la disciplina que vamos a estudiar esta mañana. Tú puedes ayunar, orar, alabar, pero si no lo haces conforme a la voluntad de Dios, conforme al carácter, a lo que Dios estableció, entonces no te sirve de mucho. ¿Qué vas a necesitar entonces para poder practicar las disciplinas y crecer como lo que Dios estableció? Conocer su voluntad. Y eso es a través de la disciplina de la asimilación de la Biblia. ¿Por qué digo asimilación de la Biblia? Porque es que no es simplemente escucharla, leerla, ¿sí? Conocerla, sino es hacerla mía. La disciplina verdaderamente es que yo haga mía la palabra de Dios y la ponga en práctica. Esta, la que tiene que ver con el estudio, con el conocimiento de la palabra de Dios, es la más importante de todas las disciplinas. Únicamente por medio de ella es que tú escuchas la voz de Dios. Ella es la base para todas las demás. Si tú vas a orar, que es indispensable, necesitas orar conforme a la voluntad de Dios, y eso es a través de las Escrituras. Necesitas venir a la Biblia para saber cómo orar. Así que vamos a ver entonces directamente qué nos enseña la palabra respecto de la práctica de esta disciplina. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miren, tan lindo este pasaje porque nos dice que el instrumento que Dios diseñó, mediante el cual el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para, como lo dice ahí, para perfeccionarnos, para que seamos a la imagen de nuestro Señor, es la palabra de Dios. Y empecemos por lo que dice allí, ¿cierto? La Escritura es inspirada por Dios. Y esto es importante que lo tengamos. Dios habla directo a tu vida a través de la Biblia. Este aspecto es absolutamente indispensable que lo entendamos, porque lo que nos está diciendo es que la Biblia tiene una autoridad absoluta sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Y esa autoridad no es que la Biblia contenga la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente la contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Así que cuando tú vienes a la Biblia y la lees o escuchas una prédica como en este momento, tú estás escuchando directamente lo que Dios tiene para decir a tu vida. Mire que la palabra que se utiliza allí
del griego teoneustos, que se traduce inspirada por Dios, literalmente significa aliento divino, respirada por Dios, ¿sí? Cada palabra de la Biblia salió de Dios, fue respirada por Dios. No salió de nosotros, salió de Dios para ti. Entonces, cuando entendemos esto que nos dice la Biblia, este inspirada no es como los artistas que, ay, tuve la inspiración y entonces yo mismo me ideé. No funciona de esa manera, por eso lo traducimos, es soplada de parte de Dios. Dios salió de él directamente. Para los autores, ¿cierto? Cada uno de los que escribió Moisés, Pablo, qué sé yo, todos los que escribieron la Biblia, Dios les hablaba a ellos, ¿cierto? También, y ellos ponen parte de sus experiencias, de su intelecto, de su cultura en la Biblia, pero todo lo que quedó registrado es tal cual lo que Dios quería que quedara registrado para nosotros. Entonces, lo que leemos en la Biblia no es producto de la conciencia humana, del intelecto de algunas personas que wow, tenían una mente espectacular para con Dios. No es esa clase de conocimiento, es directamente dada por Dios para nosotros. Y eso lo confirma Pedro, ¿sí? Leamos segunda carta de Pedro, versículo 20 y 21, dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Nada del mensaje de las Escrituras nace de la opinión humana, de la opinión particular del escritor, sino que cada escritor que participó en la producción de las Escrituras, ¿cierto? Los 66 libros que contiene la Biblia, fue movido, fue llevado, fue conducido por el Espíritu Santo para que eso fuera, lo que quedara registrado, fuera lo que Dios estaba hablando para nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver la Biblia de esta manera, nosotros no podemos llamar a la Biblia, como muchas veces escucho que se llama, es un manual de vida. Que la Biblia es un manual de vida, que la Biblia es un libro con mucha sabiduría. No, nosotros necesitamos entender, la Biblia no es el manual de vida, no es un libro con mucha sabiduría, es decir, sí lo es. Pero lo que tenemos que entender es que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando contigo directamente, y cada palabra que tú lees, Dios la calculó minuciosamente para ti, para edificarte, para darse Él a conocer a tu vida, a cada uno de nosotros, ¿sí? Veamos lo que dice Hebreos 4:12, ¿cierto? Al respecto. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque es la palabra de Dios, el Dios vivo, eterno, que se está comunicando contigo a través de esa palabra escrita. La palabra de Dios es poder, y lo estudiábamos hace una semana, es poder para salvación, pero no se queda solamente en poder para dar vida eterna, sino que la palabra de Dios tiene poder para penetrar en lo más profundo de tu ser. Dice, allá llega hasta partir el alma y el espíritu, llega a la coyuntura entre la articulación y el hueso, se mete en lo más profundo de tu ser, discierne tus intenciones antes de que ni siquiera tú las conozcas. La palabra llega a lo profundo y tiene poder para transformarte, para dinamizar tu vida cotidiana, y esa es la intención de la palabra de Dios. No que simplemente tú escuches la palabra y digas, ay, tan lindo el mensaje, uy, sí, hay que hacer algo, y no pase nada en tu vida. Es Dios mismo. Cuando eso no pasa, cuando tú escuchas la palabra de Dios y no te mueve, es porque tú has endurecido tu corazón, es porque hay pecado en tu corazón, es porque no has entendido que realmente la palabra de Dios
es lo que Dios está diciéndote puntualmente a ti en este momento de tu vida para que empieces a implementar. No hay recurso más poderoso que la palabra de Dios para la transformación del individuo. No hay nada más poderoso en la vida del cristiano para crecer sino la palabra de Dios. El versículo que estudiamos nos dice, ¿cierto?, que es inspirada. Y esta consecuencia de que es inspirada es que Dios está hablando a nosotros y Dios usa su palabra, así como yo corrijo a mi hijo, así como tengo una linda conversación con mi esposa a través de mis palabras, tal cual nuestro Papá Celestial habla con nosotros cada vez que venimos a su preciosa palabra. Entonces miremos, ya que entendemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nosotros, que es poderosa y es lo más poderoso y lo más importante que nosotros tenemos, ¿cierto?, de la mano con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela y nos muestra la Biblia y nos guía a través de la Biblia. Pero es la Biblia. Si tú no tienes Biblia, pues el Espíritu Santo también queda así cruzado de brazos. Necesitamos ser muy conscientes y meternos de lleno en la asimilación de la Biblia. Continuamos con el pasaje, ¿cierto?, que nos dice que la Biblia es útil. Y ahí dice, voy a leerlo de otra versión nuevamente, el versículo 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Definitivamente la Biblia es el instrumento perfecto, como lo hablamos. Entonces Dios la utiliza para, en primer lugar, enseñar. Y allí la palabra del griego que se traduce aquí para enseñar es didascalia. Y no se refiere tanto al proceso o método de enseñanza, sino al contenido. Es más, está haciendo una alusión específica a la instrucción de Dios, a la sana doctrina, al entendimiento y el conocimiento de la verdad. Es solamente a través de la Biblia que tú llegas a conocer qué es lo que Dios establece para cada aspecto de nuestras vidas. Solamente por medio de la Biblia tú llegas a conocer cómo debes comportarte como padre, cómo debes llevar tu matrimonio, cómo comportarte con tu esposa, cómo moldear tu carácter. A través de la Biblia es que tú sabes cómo acercarte a Dios. Es a través de la Biblia. Si no es por la Biblia, tú no conoces la verdad de Dios. Un creyente que no conoce las Escrituras, que no las estudia, vive una vida muy pobre en el espíritu. Su crecimiento espiritual es mínimo. Porque una vez más, como lo decía, la oración, el ayuno, el mismo mover del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo se da por medio de la Escritura. Si tú no conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo no se puede mover en tu vida, muy poco. Tus oraciones, muy pocas van a ser conformes a la voluntad de Dios. Y sabemos que escucha nuestras oraciones cuando son conformes a su voluntad. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar con libertad. Hay mucha gente que dice, no, que el Espíritu Santo es el que me guía. Sí, claro, pero te guía a través de la Biblia. Juan 16, versículo 3 es el que lo establece, que el Espíritu Santo te guía a toda verdad, te va a enseñar las cosas por venir. ¿Pero de qué está hablando? Mira, enseñar, es esta misma palabra que está aquí en Timoteo que estamos estudiando. Es la verdad, es a través de la Biblia que el Espíritu Santo te enseña. Es a través de la Biblia que el Espíritu Santo te guía en tu vida. Es a través de la Biblia que el Espíritu Santo te da sabiduría. El Espíritu Santo te guiará siempre y cuando tú estés conociendo la palabra de Dios. Si tú no lees, no estudias, tú estás diciéndole al Espíritu Santo, quédate ahí quietico, lo estás limitando. Dios te dio el poder de su Espíritu Santo y habita en ti, pero no se va a mover a menos de que tú estés siendo enseñado por el Espíritu Santo en la Biblia, enseñado en tu iglesia en la Biblia. Entonces, aunque el cristiano tenga muy buenas intenciones,
si no está metido en la palabra de Dios, su crecimiento se estanca, se detiene. Necesitas entonces acercarte a la palabra de Dios para ser enseñado en la verdad. El segundo aspecto que menciona allí es que la Biblia nos redarguye. La otra versión que leíamos dice, nos hace ver lo que está mal. Y esta es la segunda obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para la santificación, nos redarguye. Este redarguir es del griego elegmos y conlleva la idea de reprender para convencer del mal comportamiento o de falsa doctrina. Es decir, cuando yo vengo a la Biblia, Dios me capacita dándome ese conocimiento, ese entendimiento de la verdad divina. En este contexto, lo que hace la palabra de Dios es que expone la falsedad, expone el pecado, expone las falsas creencias, las conductas impías. Y esto es muy, pero muy importante. Una vez más, cristianos de buena fe, o cristianos más bien, se acercan a Dios, se acercan a iglesias cristianas, pero como no conocen la palabra de Dios, empiezan a adoptar una cantidad de pongámosle, tradiciones que se manejan dentro de las iglesias que no son bíblicas. Aprenden determinadas fórmulas de oración que no son conformes a la palabra de Dios. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, los cristianos que están en las iglesias de la doctrina de la prosperidad o de la herejía que llaman doctrina de la prosperidad. Estos cientos de cristianos bien intencionados, digo yo, están engañados, viven una mentira, su cristianismo es falso, porque lo que enseña esa falsa doctrina no es bíblico, va en contra de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, la Biblia expone la falsedad, expone el error en la conducta, en cualquier cosa, no solamente dentro de la iglesia cuando un pastor predica, ¿cierto? Sino en la vida. Cuando yo vengo a la Biblia me redarguye, quiere decir es que expone lo malo en un programa de televisión que tú estás viendo, expone lo malo en una canción que estás escuchando, expone lo malo en una conversación que estás llevando. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a poder redarguirte. Mire que esta es otra de las cosas que vemos que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice en Juan 16:8 que el Espíritu nos convence de pecado. Y esta palabra que traduce aquí convence es el mismo elegmos, que es el redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Cómo lo hace? Si ves la íntima relación que hay, el Espíritu Santo no te puede redarguir de pecado a menos que tú tengas en tu palabra, en tu corazón, conocimiento de que eso es malo, que eso es pecado. Solo cuando tú lees la Biblia y entiendes que emborracharte, que fornicar es pecado, cuando tú vas a emborracharte, cuando tú vas a fornicar, cuando vas a mentir, el Espíritu Santo ahí es cuando te dice, oye, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Por eso dice el pasaje también allí, que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Jesucristo nos enseñó, su palabra. Es ahí cuando funciona el obrar del Espíritu Santo. Pero si tú no estás metido en la palabra de Dios, si no le estás conociendo, el Espíritu Santo, cuando tú vas a pecar, Él dice, ¿yo ahora qué hago? Y se queda así, sin poder moverse con libertad en tu vida. Entonces, necesitas conocer la palabra de Dios. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Es un mandato que se nos da. ¿Qué nos dice Dios? Examínalo todo. Tus conversaciones, tus búsquedas en internet, tus amistades, los libros que lees, los programas que ves, examínalo todo y quédate con lo bueno. Tú no vas a poder ejercitar ese examinar si no tienes el filtro de la palabra de Dios, porque nosotros lo examinamos es llevándolo todo a la palabra de Dios. Nos dice el pasaje también en Corintios, ¿cierto? Llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Dios. Todo es conforme a la verdad de la palabra de Dios.
Si tú no tienes palabra de Dios en tu cabeza, entonces es muy difícil de que tú examines y vas a estar tragando entero cualquier cantidad de filosofías, de mensajes que aparentemente son lindos, son interesantes, pero que son falsos, que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por favor, si tú quieres que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, si tú quieres dinamizar tu vida espiritual como nunca antes lo has hecho, necesitas practicar las disciplinas espirituales, empezando por la palabra de Dios. El otro aspecto que utiliza utiliza Dios a través de la palabra es corregir. La versión que leíamos dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Si el aspecto que veíamos anteriormente, el redarguir, nos hace ver lo malo, este aspecto de corregir nos hace enmendarlo. Primero veo lo malo y la Biblia también me guía a poder enmendarlo. La palabra griega que se traduce allí es epanortosis. Y solamente se utiliza aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la restauración de algo a su estado original o a la condición apropiada. Quiere decir esto que la palabra de Dios te toma de la mano y te lleva como un ayo, ¿cierto? Como una niñera llevando a su niño para que tú cambies tu actitud, que corrijas esa actitud pecaminosa, ese pensamiento equivocado. Si, por ejemplo, en el colegio, seguramente a ustedes les pasó, cuando uno no aprendía bien una palabra, cuando la escribía mal, primero le mostraban a uno el error. La palabra está mal escrita, no se escribe con C, sino con S. Entonces primero me mostraban el error y luego me guiaban para corregirlo. Es decir, haga una plana hasta que aprenda cómo es adecuada esa palabra, cómo se escribe correctamente y la puedas poner en práctica en tu vida. Lo que hace la palabra es justamente eso, nos lleva de la mano para que corrijamos nuestras actitudes. Si nos damos cuenta, una vez más está haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra que el Espíritu Santo es ese paráclito, ese ayudador que está junto a nosotros, que se mueve para que nosotros seamos transformados, seamos renovados, que nos lleva de la mano en el crecimiento de nuestra vida. Pero una vez más, el Espíritu Santo solamente lo puede hacer a través de la palabra de Dios que tú tengas en tu corazón. Entonces, ¿tú quieres que las cosas mejoren en tu vida? Necesitas cambiar y ese cambio solamente se va a dar cuando vengas a la palabra de Dios. Y el último aspecto que menciona el pasaje de cómo las escrituras nos hacen madurar, nos hacen crecer en santidad, nos hacen tener una vida piadosa, nos hacen llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es lo que dice allí, para instruir en justicia. La Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Esta palabra instruir viene del griego paideia y el significado original es de criar, de formar al niño. Así que tiene que ver con corregir, con disciplinar. Es la formación, la instrucción del niño. Y en este contexto, esta expresión de instruir en justicia está hablando de la parte positiva, ¿cierto? Ya veíamos de alguna manera la parte negativa en los otros aspectos, y es que nos hace ver lo falso, nos lleva a corregir. Ahora nos instruye para que sepamos cómo vivir, para que sepamos cómo hacer lo bueno. Eso lo hace a través de la palabra de Dios. Tal y como la leche materna nutre al bebé, de la misma manera la palabra de Dios es la que nos nutre a nosotros. Normalmente nos nutre de maneras que nosotros no entendemos. Muchas veces no nos damos cuenta cómo mientras estamos estudiando la palabra, mientras estamos escuchando un mensaje, el Espíritu Santo agarra esa palabra y empieza a hacer una sanidad en nuestro corazón. Y nosotros no nos damos cuenta, empieza a revolcar y sacar cosas de nuestra vida. A veces no lo entendemos, pero necesitamos meternos en la palabra de Dios. El ministerio del Espíritu Santo es a través
de la palabra de Dios. Como lo vemos, es íntimamente, es inseparable la obra del Espíritu Santo a la Biblia. Es más, cuando leemos pasajes paralelos en la carta de Efesios y en la carta de Colosenses, que son paralelos en realidad, que dicen prácticamente lo mismo. En Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses dice, sean llenos de la palabra de Dios. Y utiliza básicamente el mismo juego de palabras griegas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y es lo que estamos viendo acá. Que es que el obrar de la palabra y del Espíritu Santo van íntimamente relacionados. No se puede separar uno sin el otro. Tú no entiendes la palabra sin el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, tal y como lo dice 2 de Corintios 2. 1 de Corintios 2. Tú no puedes experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida a menos que estés conociendo la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres un avivamiento en tu vida? ¿Quieres que se encienda todo tu ser? Necesitas meterte en la palabra de Dios, hacerla tuya y ponerla en práctica. Entonces, la asimilación de la Biblia no es solamente la disciplina espiritual más importante, sino que también es la más amplia, ¿sí? Porque, pongámosle, la oración, ¿qué hay que hacer? Hay que orar, y oramos, y listo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, tiene varias subdisciplinas, ¿sí? Tiene algunas subdivisiones. Yo quiero mencionarlas rápidamente, pero me parece muy importante que las veamos. Tú necesitas disciplinarte para escuchar la palabra de Dios. A menos que tú te disciplines en el ejercicio de ella, de la palabra de Dios, las ocupaciones, el trabajo, la pereza, las diferentes situaciones de la vida te van a llevar a decir, no tengo tiempo. O la pereza sencillamente, y ya, y ahí te quedas, y te quedas sin conocer la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que tú establezcas un horario específico, un lugar, y te sientes a leer la Biblia. Yo te recomiendo, si por la prédica de hace 15 días, por el mensaje que estudiábamos de la oración, ya hiciste la tarea y estableciste un tiempo de oración, bueno, que ese mismo tiempo de oración incluya el tiempo para leer la palabra. Ve a este tiempo con un cuaderno, con una agenda, lleva una agenda devocional. Ve con tu Biblia, con esta agenda, y empieza a estudiar las preguntas que se te ocurran, escríbelas. Lo que Dios te responde, escríbelo. Lo que Dios va hablando en tu corazón, escríbelo. Si hay un versículo para memorizar, escríbelo. Las oraciones que tú hagas, las peticiones, escríbelas. Es muy lindo y es un ejercicio de mucho crecimiento. Es más, que también se convierte en una disciplina llevar ese cuaderno que te ayuda mucho a crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a ver entonces brevemente estos aspectos, estas subdivisiones de cómo nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios, estas 5 vías de alimentación. Y la primera es, tú necesitas oír la palabra de Dios. Es la más fácil de todas las disciplinas o subdisciplinas. Tú escuchas, tú todo el tiempo estás escuchando, tus oídos nunca los puedes apagar. Y es la más fácil porque pues tú puedes estar haciendo alguna otra cosa, tú puedes ir en el auto y estar escuchando un mensaje, ¿cierto? De pronto alguna canción que te edifica, que es un salmo, digámoslo así, y te va edificando, vas escuchando la palabra de Dios. Pero si tú no te disciplinas para escuchar la palabra de Dios regularmente, tú vas a terminar escuchándola solamente cuando tienes ganas de escuchar la palabra de Dios o de casualidad. Tú necesitas tener una disciplina de congregarte, ¿cierto? De estar cada domingo aquí conectado, escuchando la palabra de Dios para edificarte. Y esto, una vez más, es una disciplina. Porque va a haber un día que te plantean un paseo, va a haber un día que dices, ay, tengo pereza, hoy no quiero. Y no, necesitas tener una disciplina que te lleve a tener esa continuidad en el oír la palabra de Dios. Dice Lucas 11:28, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados, bendecidos, felices, porque escuchamos la palabra de Dios y la guardamos.
necesitamos hacerla nuestra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese crecimiento de nuestras vidas viene cuando yo oigo la palabra de Dios. Ahorita ustedes que están escuchando este mensaje, están oyendo la palabra de Dios, hacen suyas las verdades. Hacer suya, hacer mía la verdad de Dios es que me transforma. Ah, caramba, yo no estoy leyendo la Biblia. Si hago mía esta verdad, a partir de hoy mismo empiezo a establecer mis disciplinas de escuchar la Biblia, de leerla, de estudiarla, de memorizarla, de meditarla. ¿Sí? Es eso, yo necesito hacerla mía. Ahí dice, bienaventurado el que la oye y la guarda. Necesitas comprometerte por lo menos cada domingo a estar aquí conectado a escuchar la palabra de Dios. El segundo aspecto que se menciona para alimentarnos de la palabra de Dios es leer la palabra de Dios, es leer la Biblia. Y esto es muy importante porque en una cultura como la nuestra, donde la gente no le gusta leer, donde la gente le da muchísima pereza a la lectura, donde se enseña y le dice a la gente, ay, es que tengo insomnio, me cuesta trabajo dormir, y le dicen, lea la Biblia y verá que se queda dormido. Donde la gente misma dice, ay, por la noche yo empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido. Inclusive a algunos les pasa en la mañana. ¿Sí? Eso habla mucho de nuestra actitud frente a la lectura. Y es una disciplina indispensable. Mira lo que dice Lucas 4:16 acerca de Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesucristo leía las Escrituras. Comúnmente lo vemos en los evangelios cuando está enseñando, cuando está predicando. No sé si recuerdan que le dice a la gente, no leéis. ¿Cómo leéis en las Escrituras? ¿Cómo dice tal pasaje? Y lo cita. Constantemente les pregunta eso. ¿Por qué? Porque se da por entendido que el pueblo de Dios lee la palabra de Dios. Que no nos cabe en la cabeza de que si yo soy hijo de Dios, ¿cómo no escucho la palabra de Dios? Sino para eso murió Cristo, para que yo pueda estar con Dios y escuchar su palabra. Y ahí está la Biblia. Si tú no tienes el sano hábito de la lectura, puede que se te haga un poco más difícil esta disciplina, pero es necesario. Ahí sí tienes que autodisciplinarte, ¿cierto? Autodominarte y tener un horario y decir, todos los días voy a venir al encuentro de mi Señor y todos los días voy a leer la palabra de Dios. Todos los días. Lee la palabra de Dios. ¿Qué se recomienda? Porque hay algunas personas que dicen, pero es que yo la leo, porque esto también desanima a algunos, ¿no? Yo la leo y de repente lo que leí hoy era algo de por allá de Levítico, de Deuteronomio, que eran las instrucciones de cómo hacer el templo, y eso a mí no me sirvió de nada. Entonces, y al día siguiente agarré y era un censo, puros nombres, y eso no me sirvió de nada. Y entonces muchos se desaniman porque lo que leen es una porción que tal vez no habla nada a su corazón en ese momento. Entonces lo importante es, nosotros sugerimos siempre la lectura por lo menos de 2 pasajes diferentes, de 2 libros diferentes. Sugerimos uno del Antiguo y uno del Nuevo, pero si tú quieres ampliar tu experiencia, puedes leer de diferentes libros. Lees, por ejemplo, algo de Deuteronomio, algo de Salmos, algo de algún evangelio de Mateo y algo de alguna carta de Pablo, de Corintios, ¿sí? De esa manera tú garantizas que te vas a enriquecer, que Dios va a hablar a tu vida sí o sí. De alguno de esos capítulos, el Señor algo va a sacar a tu vida. Es una herramienta, un recurso que nos ayuda, ¿cierto? Para siempre recibir ese alimento, esa nutrición de la palabra de Dios y mantenernos motivados en este ejercicio. Entonces, disciplínate para tu devocional diario. Todos los días a la misma hora. Es importante que sea a la misma hora porque te ayuda a mantener la disciplina. Si es diferentes horarios, se te arma un desorden. Procura que sea mismo lugar, misma hora, todos los días vengas al encuentro de tu Señor con tu Biblia. Y ojalá papel y lápiz en mano. El otro aspecto, la otra vía de alimentación, ¿cierto? Necesitamos oír, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos
estudiar la palabra de Dios. Hechos 17:11 nos dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían estos hombres? Todos los días escudriñaban, estudiaban minuciosamente la Biblia. La Biblia, cuando tú la lees, va a poner como esta ilustración. Cuando tú lees la Biblia es como que tú vayas a la playa, ¿cierto? Es muy lindo, el viento, la brisa, la arena, ves el mar, es un paisaje muy, muy chévere, muy interesante. Pero cuando tú te sumerges, ¿cierto? Pronto con un snorkel o en un submarino, qué sé yo, vas a un acuario y ves el mar desde abajo, la vida submarina, y ves los arrecifes de coral, la cantidad de peces de diferentes colores, la fauna marina, las tortugas, bueno, todas las cosas, es maravilloso y es mucho más sorprendente que simplemente ver el agua por encima. Entonces, cuando tú vienes a la palabra de Dios y la estudias, te metes en las profundidades de Dios y entiendes mucho más todo lo que Dios tiene para tu vida y encuentras unas hermosuras que Dios ha preparado para ti. Entonces, necesitas sacar un tiempo, si no diario, por lo menos semanal, para que tú digas: voy a estudiar la palabra de Dios. A esto te recomiendo que consigas Biblias de estudio, comentarios bíblicos, ciertos diccionarios bíblicos que te ayudan. Hay muchas herramientas digitales también que te ayudan en esta tarea a que puedas profundizar en la palabra de Dios, que la estudies. Estúdiala con la gente de tu iglesia, ¿cierto? Nosotros tenemos espacios en la iglesia para estudiar la palabra de Dios. Está la academia que te puedes matricular. Entonces, disciplínate, establece un día por lo menos a la semana donde tú te dedicas a profundizar en la palabra. De pronto a estudiar temas que te han inquietado, alguna cosa que te dejó con ganas de conocer más, te metes en la palabra de Dios a estudiar esos temas, que seguramente los tienes, seguramente tú tienes inquietudes, pero el hecho de que como no los estudias, te quedas ahí con la inquietud. Ay, ¿quién sabe qué será eso? Pero somos enseñados por Dios a que estudiemos la Biblia. El cuarto aspecto, entonces, oír, leer, estudiar la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios. A muchas personas, cuando yo les digo que memoricen la palabra de Dios, parece que les estuviera torturando, ¿sí? Reaccionan casi de la misma manera que si estuviera pidiendo voluntarios para ir a enfrentarse con leones en el circo. O sea, la gente no, como que, no, memorizar versículos. Y frecuentemente sacan la excusa. ¿Cuál es la excusa que sacan? Que tengo mala memoria. Yo les voy a poner esto de esta manera. Supongamos que yo le digo a cada uno de ustedes: de aquí, de hoy domingo al próximo domingo, por cada versículo que usted memorice, le voy a dar $1,000. $1,000 por cada versículo memorizado. ¿Ustedes creen que eso cambiaría su actitud hacia la memorización de las escrituras y su capacidad para recordarlos? Probablemente llegue el próximo domingo alguien que se aprendió la Biblia completa, se hizo millonario, ¿sí? Pero mira lo que a lo que voy con este ejemplo inclusive es que cualquier riqueza económica no se compara con la riqueza de tener el tesoro de la palabra de Dios en nuestra mente, guardado en nuestro corazón. No hay comparación. Si yo les diera $1,000 por cada versículo, seguramente hacían el ejercicio de aprendérselos. No tengo la menor duda. Y se buscarían la manera, la metodología adecuada para aprendérselos. Bueno, más valioso que los $1,000 es tener la palabra de Dios en la mente, en el corazón. Dice el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, habla del centro de control, está hablando más específicamente de mi mente, ¿sí?
en mi corazón he memorizado tu palabra para no pecar contra ti. El Espíritu Santo hemos venido hablando que obra por medio de las Escrituras, y así funciona acá. Si tú tienes almacenada la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, el Espíritu Santo te la va a poder recordar en el momento en que tú la necesites. Cuando tú necesites consejo, dirección, cuando necesites ser redarguido, corregido. Si tú tienes palabra de Dios en tu cabeza, el Espíritu Santo la va a sacar y te la va a recordar. Y te la va a mostrar y tú vas a quedar ahí, ¡paf! Sí, Señor, tienes razón. Necesito pensar en esto, necesito hablar de esta manera, necesito perdonar de esta manera, necesito. Pero si tú no tienes palabra acá, pues es muy complicado. No es un capricho cuando nosotros les decimos memoricen la Biblia. La palabra de Dios nos enseña. Jesucristo nos da ejemplo. Vemos a Jesucristo todo el tiempo citando versículos del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Vemos a Jesucristo citando la Biblia en todo momento. Vemos cómo Pedro en las cartas del Nuevo Testamento cita pasajes, cita a los escritos de Pablo, cita el Antiguo Testamento. O sea, necesitamos memorizar la palabra de Dios. Vemos a Jesucristo defendiéndose por medio de citar versículos de memoria cuando Satanás lo tienta. Entonces nosotros necesitamos memorizar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra sobrenatural en la vida de nosotros. Para que siempre que necesitemos, Él pueda recordarnos esa palabra. Entonces, yo te invito a que hagas un plan. Investigue, si es del caso, cómo memorizar versículos. Escribe los versículos, pégalos en las paredes de tu habitación, de tu oficina, en tu cocina, en la sala, donde quieras, que tú lo veas constantemente y lo repitas. Escríbelo en papelitos y méteselos en el bolsillo. Cuando estés en la calle, mientras estás esperando algo, sácalos y empieza a leerlos y memorízalos. Repásalos todos los días. Repítelos. Hay muchos métodos de memorización. Invéntate una canción con ellos, ponle ritmito y la cantas. Entonces, pero es necesario que empieces a hacer el ejercicio de memorizar la palabra de Dios. Y el último aspecto, entonces vamos, oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Todos estos, si quieres una palabra facilita, olem, con doble M, olem, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, ¿cierto? Meditar la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer una claridad porque en el mundo occidental que vivimos, la influencia del Oriente es que cuando pensamos en meditar, nos vamos al yoga, a todo lo que tiene que ver con la nueva era. Y la meditación bíblica no tiene nada que ver con poner la mente en blanco, con respirar, no tiene nada que ver con eso. La meditación bíblica es reflexionar, es hacer un ejercicio intelectual de pensar, de analizar lo que yo estoy leyendo. El llamado es a que meditemos, a que reflexionemos en la palabra de Dios. Leamos lo que nos dice Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos dice el pasaje? Dice que de día y de noche nosotros debemos estar pensando, analizando, reflexionando en lo que nos dice la Biblia. Ese es el ejercicio. Si tú escuchas este mensaje y no lo meditas, es a través de la meditación que llegamos a lo que nos dice, para que guardes y hagas. Cuando yo medito la palabra de Dios, hago mía las verdades de Dios y saco las mentiras, los engaños que yo tenía. Mi mismo ego lo destrono y hago mía la verdad de Dios y la pongo en práctica. Es a través de este ejercicio de reflexión, de meditación, que yo encuentro los pasos que debo dar para poner en práctica lo que Dios me está diciendo. Si tú no meditas este mensaje que estamos aprendiendo esta mañana, si tú no meditas en esta palabra que Dios nos está hablando,
Y ese ejercicio de reflexión tiene que darse mientras el tema, pero también después de la reunión. Tú necesitas seguir haciendo un ejercicio en oración, en la intimidad. Ojalá pues con base como tú que hayas anotado los versículos bíblicos que estudiamos hoy, hayas tomado nota, te vayas y empieces a repasar y vas meditando en todo lo que Dios habló hoy, en esta mañana a tu vida. Y así empiezas a aterrizarlo a tu realidad práctica, de modo que más tarde, que mañana mismo, tú estás escuchando, tú estás estudiando la Biblia, tú estás leyendo la Biblia, tú estás empezando a memorizar versículos. Pero si no haces el ejercicio de meditar en la palabra de Dios, tú no extraes los nutrientes que tiene la Biblia para ti. Todo el poder transformación, el hecho de que sea palabra viva, se queda muerto para ti. Todo el poder y el obrar que el Espíritu Santo quiere tener en tu vida por medio de la palabra, no va a pasar nada. Porque todo eso sucede cuando tú empiezas a meditar en la palabra de Dios. Es absolutamente indispensable. No puedes oír la palabra de Dios sin meditarla. No puedes leerla sin meditarla. Cada vez que vengas a la palabra de Dios, necesitas meditarla para que ella cobre vida y el poder de Dios sea efectivo en tu vida por medio del Espíritu Santo. Nos dice allí, ya para terminar el versículo que estamos estudiando de 2 Timoteo 3, el versículo 17 dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El objetivo final de nosotros venir a la Biblia, hacerla nuestra, es que tú seas transformado, es que tú seas perfeccionado. El objetivo de que tú oigas la Biblia, la leas, la estudies, la memorices y medites en ella siempre, es la transformación, es que seamos formados a imagen de Jesucristo, es que seamos perfeccionados, que podamos vivir de la manera que Dios estableció para nosotros. Y siempre lo hemos hablado, la vida del cristiano es en el poder del Espíritu Santo, y eso implica, es en el poder de la palabra de Dios como lo estamos entendiendo hoy. No puedes quitar y separar el ministerio del Espíritu Santo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si tu crecimiento en la piedad se midiera por la nutrición, por la asimilación que tú tienes de la Biblia, ¿cuál sería el resultado? Hoy se te hace una evaluación. ¿Cuál sería tu resultado? ¿Qué puedes tú empezar a hacer? Te dejo estas preguntas para que analices, ¿cierto? Como lo decíamos, para que medites. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para mejorar tu asimilación de la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer para comprometerte con una disciplina de oír la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, de memorizarla y meditarla todo el tiempo? Porque mira que la meditación es de día y de noche. Tú la lees en el momento particular, la estudias en el momento particular, la oyes en el momento particular que te dedicas para eso. Pero el meditarla es en todo tiempo estás allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un plan de memorización? ¿Qué vas a hacer con la meditación de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a ese tiempo con Dios? ¿Cómo vas a mostrar a las personas que te rodean que tú no solamente eres oidor de la palabra de Dios, sino que eres hacedor de ella? Yo te recuerdo, la palabra de Dios, cuando vienes a la Biblia, no es un libro de sabiduría, no es un manual de vida, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, y cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, es Dios hablando directa y puntualmente a tu vida. Así que necesitamos disciplinarnos en estas 5 subdisciplinas: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve con gran poder en tu vida a través de la palabra de Dios, cuando ejercitas estas 5. Entonces, por favor, te lo ruego, métete en la palabra de Dios, deleítate en ella, como nos enseña la palabra. Que tengas hambre y sed todos los días de estar allí metido en la palabra de Dios. Oremos.
Reflexiona y haz compromisos, haz planes con el Señor respecto de esto que hablaban a ti. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que has hablado a nosotros. Yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando, que tú los guíes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a que esta palabra que hemos escuchado cale en lo profundo de sus corazones. Señor, que verdaderamente sea esa palabra viva y eficaz, que entre a lo más profundo de su ser y sea produciendo vida, que sea produciendo transformación, que sea dinamizando y avivando la vida interior de cada uno de mis hermanos, para que puedan levantarse cada día con ese amor y pasión por oír tu palabra, por estudiarla, por leerla, por memorizarla, Señor. Guíales, dales tú la sabiduría y la dirección para que sepan hacer los planes para mantenerse firmes y constantes en el conocimiento tuyo a través de tu palabra, para que tu Espíritu Santo pueda moverse con total libertad y autoridad y poder en la vida de cada uno de mis hermanos a través del conocimiento que ellos van a ir adquiriendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando venimos a tu palabra escuchamos directamente tu voz a nosotros. No es simplemente un libro, eres tú, Señor, hablándonos claramente. Yo hoy te pido, Señor, para que tú abras el entendimiento a cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos. Que tú des claridad cada día que ellos vengan a tu presencia, cada vez que ellos vengan a escuchar tu voz, cada vez que ellos se reúnan en este espacio de congregación, cada vez que tengan ese encuentro íntimo a través de la palabra. Yo te pido, Señor, que tú revoluciones sus mentes, sus corazones, que los transformes, que les permitas entender todo aquello que tú has establecido para ellos allí. Que los dirijas por medio de esa reflexión, de esa meditación, que seas tú, Espíritu Santo, mostrando lo que hay allí en sus corazones y mostrándoles y guiándoles en los pasos prácticos para que pongan en la aplicación cada una de las cosas que nos hablaste esta mañana, Señor. Haz que cada día nosotros te amemos más a ti, que amemos más tu palabra, que amemos tu verdad. Gracias, papá, por la vida de mis hermanos y lo que harás en la vida de ellos a través de esta palabra que has hablado en esta mañana a nosotros. Yo te pido tu bendición, pido tu cuidado, tu protección para cada uno de ellos, Señor. Pido tu provisión, tu sustento, que tú seas propicio a la necesidad, a los anhelos de cada uno de ellos, Señor. Que afirmes sus pies en tu palabra, en tu presencia, y que cada día ellos puedan experimentar más el gozo de tu salvación, el gozo del mover de tu Espíritu Santo en sus vidas. Ponemos en tus manos el resto de actividades de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, meditemos un poco en esto que Dios nos ha hablado. Ojalá este ejercicio que siempre les digo que hagan al final de compartir con otra persona es parte del ejercicio de esa meditación. Así que los motivo a que lo hagan. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.